En el corazón de Siberia, rodeado de bosques infinitos y un silencio milenario, una vez existió un pequeño pueblo. No aparecía en muchos mapas. No tenía carreteras asfaltadas, ni señales, ni líneas telefónicas. Pero era real. Un lugar de casas de madera, con humo saliendo de las chimeneas, y personas sencillas viviendo una vida tranquila. El pueblo era conocido por los locales como Kamar Daban, en honor a la cadena montañosa cercana. Era un sitio callado, remoto y casi olvidado por el tiempo. Los habitantes eran granjeros, cazadores y ancianos. Familias que habían vivido allí por generaciones. Niños que crecían en las mismas casas que sus abuelos habían construido. Pero un día, a finales de los años 80, todo cambió. No hubo advertencias. No hubo tormenta. No hubo guerra. No hubo desastre. El pueblo simplemente enmudeció. Completamente. Las aldeas cercanas notaron que nadie había bajado a por suministros en varias semanas. Eso era raro. Siempre venía alguien, aunque solo fuera a intercambiar bienes o recoger cartas. Luego, las señales de radio se detuvieron. La línea quedó muerta. Al principio se pensó que la nieve del invierno había bloqueado el camino. O que tal vez los aldeanos se habían aislado voluntariamente. Pero el silencio continuó. Entonces, las autoridades locales enviaron un equipo de búsqueda. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. El pueblo seguía allí. Las casas intactas. Los techos enteros. Las puertas entreabiertas. Dentro de las viviendas, las comidas seguían servidas. Platos de sopa congelada. Pan endurecido. Ropa a medio doblar, como si alguien se hubiera detenido un momento, y jamás hubiera regresado. Pero no había nadie. Ni una sola alma. Los rescatistas llamaron, caminaron por el bosque, golpearon todas las puertas. Pero no encontraron nada. No había cuerpos. No había señales de lucha. No había sangre. No había huellas. Incluso los animales habían desaparecido. Perros, gallinas, cabras. Todos, sin dejar rastro. Una de las casas aún tenía el fuego encendido en la chimenea. Otra tenía velas encendidas, casi consumidas. Era como si la gente hubiera salido un instante y nunca volviera. Equipos registraron el bosque durante días. Enviaron helicópteros. Volaron sobre kilómetros de árboles nevados, ríos y barrancos. Pero no apareció nada. Ni una huella. Ni una prenda. Ni una rama rota. La zona fue cerrada temporalmente. Llegaron funcionarios desde la capital. Tomaron fotografías, hicieron mediciones, entrevistaron a los rescatistas. Pero nunca se dio ninguna explicación pública. Luego, el caso fue cerrado en silencio. Los archivos, sellados. Y el pueblo, abandonado. Años después, la historia comenzó a resurgir. Los habitantes de la región hablaban en voz baja sobre el lugar maldito en el bosque. Excursionistas que encontraron las ruinas del pueblo contaron haber sentido cosas extrañas, náuseas repentinas, confusión, frío, incluso en días templados. Uno de ellos halló un diario bajo un mueble caído dentro de una casa. Las páginas estaban húmedas, dañadas por la nieve y el tiempo, pero aún se podía leer algo. La última entrada decía: "Los volvimos a oír. Están más cerca ahora. Las luces ya no parpadean. Solo observan, sin fecha. Sin nombre. Solo eso". Algunos dijeron que era pura superstición. Una leyenda agrandada con cada nuevo relato. Pero otros no estaban tan seguros. Existen informes de otras desapariciones similares en distintas regiones. Pequeñas comunidades remotas que desaparecieron sin explicación. Pero ninguna tan completa, ninguna tan escalofriante, como Kamar Daban. Las teorías, por supuesto, no tardaron en surgir. Algunos culparon al clima. Una avalancha repentina, tal vez, o una tormenta inesperada que arrasó el lugar. Pero no se registró ningún evento climático de ese tipo.
Y las casas seguían en pie. Otros sugirieron una fuga de gas tóxico desde el subsuelo. Tal vez monóxido de carbono o metano, que provocó desorientación y muerte. Pero las pruebas realizadas años después no encontraron ninguna sustancia peligrosa. Algunos culparon a animales salvajes. Tal vez una jauría de lobos. Pero incluso el más feroz de los depredadores no haría desaparecer a 30 personas sin rastro, sin ruido, sin sangre. La teoría más inquietante vino de una fuente anónima que decía haber trabajado en el ejército soviético. Según él, la región cercana a Kamar Davan se usó para experimentos secretos de manipulación sonora. Habló de armas de baja frecuencia, infrasonido, que podían provocar pánico, alucinaciones, incluso la muerte. ¿Fue el pueblo expuesto a uno de estos dispositivos? ¿Enloquecieron los habitantes? ¿O ocurrió algo aún peor? La respuesta oficial fue una negación absoluta. Ningún experimento. Ninguna arma. Ningún registro. Pero en un informe desclasificado de los años 90, un documento de inteligencia soviética hacía referencia a un incidente irrecuperable en el sector Gamma 9, el mismo donde se encontraba Kamar Davan. Los detalles fueron censurados. El archivo, retirado poco después. Algunos creen que los aldeanos vieron algo que no debían ver: luces en el cielo, figuras extrañas entre los árboles, un encuentro más allá de toda explicación, y que fueron silenciados, por miedo o por la fuerza. Un investigador retirado que trabajó en el caso original afirmó, antes de morir, que vio fotografías nunca publicadas. Describió árboles quemados en los alrededores del pueblo, calcinados desde arriba, formando círculos perfectos. Dijo que esas fotos fueron retiradas, y luego destruidas. Y añadió algo estremecedor: no había huellas saliendo del pueblo, pero sí había huellas entrando. No quiso decir más. Hoy, el pueblo sigue abandonado. El tiempo y el clima lo han reducido a ruinas. La naturaleza lo reclama. Árboles crecen por las ventanas. La nieve se acumula entre los techos caídos. Pero el miedo sigue allí. Los guías locales se niegan a entrar en la zona. Algunos dicen que oyen susurros entre los árboles. Otros juran haber visto sombras moverse sin luz. Y otros, simplemente nunca regresan. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo que desapareció? ¿Un desastre natural? ¿Un encubrimiento del gobierno? ¿Un experimento que salió mal? ¿O algo que no pertenece a este mundo? Quizás nunca lo sabremos. Pero en los bosques de Siberia, bajo la nieve y el silencio, la verdad espera. Observa. Escucha. Y si alguna vez oyes un susurro entre el viento helado, o ves una luz en el cielo que no parpadea, da la vuelta. Hay misterios que no deben resolverse. Hay lugares que deben olvidarse. Y algunas desapariciones no son accidentes.